En este vasto tapiz que llamamos siglo XXI, donde la tecnología teje redes invisibles que conectan cada rincón del globo, donde los satélites orbitan como vigilantes silenciosos, cartografiando hasta el último secreto de nuestra Tierra, y donde la inteligencia artificial comienza a susurrar las promesas de un futuro inimaginable, resulta casi inconcebible la existencia de un enclave humano ajeno a esta vorágine. Imaginen, por un instante, un lugar donde el ritmo frenético de TikTok es un eco desconocido, donde la luz eléctrica no ha desterrado jamás la profunda oscuridad de la noche, y donde la simple rueda, esa invención fundamental que impulsó civilizaciones enteras, permanece como un concepto ajeno, no por incapacidad, sino por una elección ancestral y firme. Aquí, en este rincón olvidado por el tiempo, pero no por la naturaleza, reside una comunidad humana que ha optado por un camino radicalmente distinto al que el resto de la humanidad ha emprendido con fervor. No se trata de una incapacidad para adaptarse o para abrazar las herramientas que han definido nuestra era moderna. Al contrario, su persistencia es un testamento a una voluntad férrea, una decisión consciente de preservar un modo de vida que se hunde en las raíces más profundas de nuestra especie. Ellos son los guardianes de un legado antiguo, un faro de resistencia contra la marea homogeneizadora del progreso global. Un pueblo que ha dicho no al mundo exterior, una y otra vez, con una determinación que desafía nuestra comprensión. Hoy nos embarcaremos en un viaje extraordinario, no a través del espacio, sino a través del tiempo y la cultura, para conocer la historia de los sentinelenses. Una tribu tan herméticamente cerrada al mundo exterior que, de manera literal y asombrosa, ningún ser humano fuera de su comunidad ha logrado establecer un diálogo con ellos, ni comprender los intrincados matices de su lengua o sus costumbres. Su aislamiento es tan profundo, tan completo, que se han convertido en uno de los mayores enigmas antropológicos de nuestro tiempo, un verdadero misterio viviente en una era de información instantánea y globalización rampante, un desafío a nuestra percepción de lo que significa estar conectado. Pero lo que resulta verdaderamente impresionante, lo que nos convoca hoy, no es únicamente su aislamiento casi absoluto, sino la profunda sabiduría que este pequeño y esquivo grupo de seres humanos puede, paradójicamente, enseñarnos sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia civilización y sobre el lugar que ocupamos en el gran esquema de la vida. Así que, si la historia en sus formas más puras, si las culturas ancestrales que aún respiran en nuestro planeta, y si los misterios reales que el mundo todavía guarda celosamente despiertan su curiosidad, les invito a quedarse hasta el final. Porque lo que están a punto de descubrir sobre los sentinelenses, y quizás sobre la propia naturaleza humana, les aseguro, les sorprenderá profundamente. En el vasto azul del Océano Índico, donde las corrientes ancestrales han mecido durante eones los secretos de la Tierra, yace un archipiélago de singular belleza y complejidad, las Islas Andamán. Este collar de esmeraldas marinas, disperso sobre las aguas turquesas, pertenece administrativamente a la India, un subcontinente de contrastes y antiguas civilizaciones. Es aquí, en este rincón relativamente apartado del mundo, donde la naturaleza aún dicta sus propias leyes con una fuerza indómita, lejos del bullicio de los grandes centros urbanos y de las rutas comerciales más transitadas. Las Andamán son, en sí mismas, un testimonio de la diversidad biológica y cultural que nuestro planeta alberga. Dentro de este intrincado laberinto de islas e islotes destaca una en particular, envuelta en un halo de misterio y recelo, la isla Sentinel del Norte. Su posición geográfica la sitúa como un centinela natural, un bastión de aislamiento en medio de la inmensidad oceánica. Aunque forma parte de la soberanía india, su conexión con el mundo exterior es prácticamente nula, una anomalía en una era de interconexión global. La isla se erige como un recordatorio de que no todos los territorios han sido cartografiados en su totalidad, no en términos de comprensión humana, al menos, y que algunos secretos prefieren permanecer velados, protegidos por la distancia y el silencio. Con una superficie aproximada de 60 kilómetros cuadrados, la isla Sentinel del Norte podría considerarse pequeña en la escala de las grandes masas terrestres,
quizás comparable en tamaño a una pequeña ciudad o a un extenso parque natural. Sin embargo, su reducida extensión no disminuye en absoluto su importancia ni el enigma que la rodea. Esta porción de tierra, cubierta por una selva impenetrable, es el hogar exclusivo de una de las tribus más aisladas del planeta. Su tamaño, aunque modesto, ha demostrado ser suficiente para sustentar a su población y para mantener a raya cualquier intento de intrusión, un microcosmos autosuficiente y ferozmente independiente. La paradoja de su existencia radica en su aislamiento extremo, a pesar de su pertenencia formal a una nación moderna y densamente poblada como la India, y a un archipiélago que en otras partes sí experimenta el contacto y la influencia del mundo exterior. La isla Sentinel del Norte es un punto aparte, una excepción a la regla, un lugar donde las leyes y las costumbres de sus habitantes ancestrales prevalecen sobre cualquier otra consideración. Su aislamiento no es meramente geográfico, sino una barrera cultural y defensiva erigida a lo largo de milenios. Una declaración silenciosa pero inequívoca de su deseo de permanecer incontaminados por influencias externas. En el siglo XXI, una era definida por la interconexión global y el flujo constante de información, el concepto de pueblos no contactados parece casi anacrónico, una reliquia de épocas pasadas. Sin embargo, estas comunidades existen, enclaves humanos que han decidido, o han sido forzados por las circunstancias, a vivir al margen de la sociedad mayoritaria, preservando modos de vida ancestrales. Son grupos que han tenido poco o ningún contacto pacífico con la civilización dominante, manteniendo una autonomía cultural y social que desafía nuestra comprensión moderna de la globalización y el progreso universal. Los sentinelenses se erigen como uno de los ejemplos más extremos y emblemáticos de estos pueblos aislados. Su separación del mundo exterior no es parcial ni intermitente. Es, hasta donde sabemos, absoluta y ferozmente mantenida. Durante décadas, quizás siglos o incluso milenios, han resistido cualquier intento de aproximación, convirtiéndose en un símbolo de la autodeterminación indígena y en un profundo enigma para antropólogos, lingüistas y para la humanidad en general. Su existencia nos recuerda que el planeta aún alberga misterios profundos y formas de vida radicalmente diferentes a las nuestras, un testimonio de la diversidad humana. Uno de los aspectos más desconcertantes sobre los sentinelenses es la incertidumbre que rodea incluso a su número. Las estimaciones varían considerablemente, sugiriendo una población que podría oscilar entre tan solo 50 y quizás 150 individuos. Establecer una cifra precisa es una tarea virtualmente imposible sin un contacto directo y pacífico, algo que la tribu ha dejado meridianamente claro que no desea. Esta pequeña comunidad, cuyo tamaño exacto desconocemos, ha logrado mantener su independencia y proteger su territorio contra un mundo exterior inmensamente más numeroso y tecnológicamente avanzado, una hazaña de resiliencia. Este pequeño número, perdido en una isla remota, representa una paradoja en nuestro mundo superpoblado y conectado. ¿Cómo es posible que un grupo tan reducido haya logrado preservar su aislamiento de manera tan efectiva durante tanto tiempo? La respuesta yace en su profundo conocimiento del entorno, su cohesión social y, sobre todo, su inquebrantable voluntad de resistir. Los sentinelenses son un testimonio viviente de que la fuerza de una cultura no reside necesariamente en su tamaño o en su poderío tecnológico, sino en su capacidad para adaptarse y defender su identidad, un faro de independencia en un océano de conformidad. Durante incontables generaciones, la isla Sentinel del Norte ha permanecido como un enigma, un bastión de aislamiento en un mundo cada vez más interconectado. Sin embargo, la curiosidad inherente a la naturaleza humana, ese impulso ancestral por explorar lo desconocido, ha llevado a que el mundo exterior fije su mirada una y otra vez sobre sus costas celosamente guardadas. Exploradores de épocas pasadas, con sus cartas de navegación y sus anhelos de descubrimiento, y más tarde, representantes de gobiernos y organizaciones con agendas diversas, todos han sentido la atracción magnética de este pueblo que se niega a ser conocido, que rechaza con vehemencia cualquier intento de intrusión en su ancestral dominio.
un dominio que han defendido con una ferocidad inquebrantable a lo largo de los siglos. En las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, se registraron una serie de expediciones que, al menos en intención, buscaban un acercamiento pacífico. Equipos antropológicos y funcionarios del gobierno indio se aventuraron con cautela hacia las playas de la isla, portando consigo no armas, sino ofrendas. La estrategia era simple, casi ingenua: demostrar intenciones amistosas a través de presentes, esperando que estos gestos de buena voluntad pudieran abrir una brecha en el muro de hostilidad que caracterizaba los encuentros previos. Se pensaba que, quizás, la persistencia y la demostración de no agresión podrían, con el tiempo, erosionar la desconfianza de los centinelenses y permitir un atisbo a su mundo interior, un mundo que ha permanecido sellado. Los regalos eran modestos, pero cuidadosamente seleccionados: cocos, un manjar apreciado en estas latitudes tropicales; herramientas de metal, como machetes o recipientes de cocina, objetos que podrían, teóricamente, facilitarles la vida. Durante un breve y esperanzador periodo, pareció que esta táctica podría estar surtiendo efecto. Los centinelenses, desde la seguridad de la línea arbórea, observaban. En algunas ocasiones, después de que las embarcaciones se retiraran a una distancia prudencial, se aventuraban a recoger estos objetos extraños dejados en sus arenas. Un destello de esperanza surgió entre aquellos que anhelaban el contacto. ¿Sería este el inicio de un diálogo, el primer paso hacia un entendimiento mutuo entre dos mundos tan dispares? Pero esta aparente aceptación inicial resultó ser un espejismo, una ilusión efímera que pronto se desvanecería ante la inquebrantable determinación de los isleños. Los gestos, que al principio pudieron interpretarse como curiosidad o incluso una tímida aceptación, rápidamente dieron paso a una reafirmación de su deseo de aislamiento. Los regalos, en ocasiones, eran inspeccionados y luego abandonados, o incluso arrojados de vuelta hacia el mar, un mensaje inequívoco. La barrera invisible, pero formidable, que rodea su isla, no se había debilitado. Quedaba dolorosamente claro que los centinelenses no deseaban los presentes del mundo exterior, ni la interacción que estos implicaban, prefiriendo su autosuficiencia ancestral. La cuestión fundamental que subyace a la compleja relación entre los centinelenses y el mundo exterior trasciende, con mucho, las meras diferencias culturales o las barreras idiomáticas. El verdadero y más grave peligro del contacto no reside en la posibilidad de un malentendido o un conflicto violento, por trágicos que estos puedan ser, sino en una amenaza mucho más insidiosa y potencialmente aniquiladora: la vulnerabilidad biológica de esta tribu aislada. Su prolongado aislamiento no solo los ha mantenido ajenos a nuestras costumbres y tecnologías, sino que también ha preservado una suerte de inocencia inmunológica, una ausencia de defensas contra las enfermedades más comunes que circulan por el resto del planeta. Imaginen un organismo que ha evolucionado en un ecosistema microbiano particular, sin exposición a los agentes patógenos que han moldeado la resistencia de otras poblaciones humanas durante milenios. Los centinelenses son, en esencia, un ejemplo viviente de esta condición. Su sistema inmunitario, aunque perfectamente adaptado para combatir las amenazas presentes en su entorno insular, carece por completo del repertorio de anticuerpos y respuestas celulares necesarias para enfrentar los virus y bacterias que para nosotros son habituales, a menudo triviales. Es una fragilidad invisible, pero de consecuencias potencialmente terminales para su supervivencia, como pueblo único en la Tierra. Enfermedades como un simple catarro común, que para la mayoría de nosotros implica unos días de malestar leve, o la gripe, que superamos con reposo y cuidados básicos, podrían adquirir una virulencia letal al introducirse en la comunidad centinelense. El sarampión, la varicela, la tuberculosis, dolencias contra las que gran parte de la población mundial está vacunada o ha desarrollado inmunidad, representarían para ellos una plaga de proporciones bíblicas. No poseen la memoria inmunológica, ni individual ni colectiva, para montar una defensa eficaz. Cada individuo sería susceptible, y la enfermedad se propagaría con una rapidez y una severidad inimaginables para nosotros, con tasas de mortalidad altísimas. La afirmación de que un simple resfriado podría ser literalmente letal para toda la tribu no es una hipérbole alarmista, sino una evaluación sombría basada en la trágica experiencia histórica.
Innumerables pueblos indígenas a lo largo y ancho del globo, desde las Américas hasta las islas del Pacífico, han sido diezmados e incluso completamente extinguidos, no tanto por la violencia directa de los colonizadores, sino por la introducción involuntaria de enfermedades contra las que no tenían defensa alguna. Los patógenos han sido, en muchos casos, un arma de conquista mucho más eficaz y silenciosa que cualquier ejército, dejando un rastro de desolación y pérdida irreparable. Comprender verdaderamente la vida de los centineleses es un ejercicio de paciencia y profundo respeto, pues son un pueblo que ha elegido inequívocamente permanecer apartado de nuestro mundo. Nuestro entendimiento, por lo tanto, se construye a partir de vislumbres fugaces, observaciones hechas desde una distancia que honra su ferozmente guardada aislamiento. Es una danza delicada, esta búsqueda de conocimiento, donde el observador debe permanecer invisible, inaudible, una mera sombra en la periferia de su existencia. Los desafíos son inmensos, pues cada revelación está ensombrecida por la vastedad de lo que permanece desconocido, un testimonio de su éxito en preservar su forma de vida ancestral, una existencia vivida enteramente en sus propios términos, lejos de la mirada inquisitiva de la era moderna, un mundo que han rechazado consistentemente y con fuerza. Desde el punto de vista de un avión que circunda la isla, o la cubierta de un barco manteniendo una distancia respetuosa y obligatoria, emergen fragmentos de su ritmo diario. Vemos figuras moviéndose a lo largo de las playas prístinas, tal vez dedicadas a la atemporal búsqueda de la pesca, sus siluetas destacándose contra las aguas turquesas. El denso dosel verde del bosque, su santuario y su despensa, ocasionalmente se abre para revelar los sutiles signos de habitación humana, el rastro efímero de un camino, la sugerencia de un refugio temporal. Estos son solo susurros de una vida vivida en íntima armonía con el mundo natural, una vida dictada por el sol, las mareas y el conocimiento ancestral transmitido a través de innumerables generaciones, un marcado contraste con la existencia regimentada del mundo más allá de sus costas. Las herramientas de tal observación son, por necesidad, discretas. Los lentes largos se convierten en nuestros ojos, cerrando la brecha de kilómetros, capturando momentos que son tanto preciosos como profundamente enigmáticos. En tiempos más recientes, el potencial de los drones aéreos podría haber ofrecido nuevas perspectivas. Sin embargo, el imperativo ético de evitar cualquier forma de perturbación, cualquier indicio de intrusión, restringe con razón tales métodos. Cada pieza de información obtenida está, por lo tanto, sujeta a una interpretación cuidadosa, un ensamblaje cauteloso de un rompecabezas con la mayoría de sus partes faltantes. Es una ciencia templada por la humildad, reconociendo que nuestro entendimiento siempre será incompleto, un mero eco de su rica historia no registrada, una historia que guardan con una determinación inquebrantable. Y en estos momentos fugaces, discernimos los tenues contornos de su tejido social. Grupos de individuos, a veces pequeños, a veces más grandes, moviéndose con un propósito compartido. Sus interacciones, aunque silenciosas para nuestros oídos distantes, insinúan una compleja red de relaciones. Un gesto, una mirada compartida, el esfuerzo coordinado de un grupo de pesca. Estas son las pistas sutiles de una comunidad que funciona, que perdura, que protege a los suyos. Sus respuestas al mundo exterior, aunque a menudo percibidas como hostiles, son en sí mismas una forma de comunicación, una afirmación clara e inequívoca de su voluntad colectiva de permanecer sin ser molestados. Un mensaje entregado no con palabras, sino con acción resuelta. Los sentineleses, envueltos en las brumas del mar de Andamán, nos presentan uno de los enigmas más profundos del siglo XXI. Su firme rechazo al contacto nos obliga a enfrentar una cascada de complejas preguntas éticas, preguntas que tocan el corazón mismo de nuestra comprensión de los derechos humanos, la diversidad cultural y las responsabilidades que conlleva la interconexión global. Hay un atractivo innegable en lo desconocido, un deseo humano profundo de explorar y comprender. Sin embargo,
Este deseo choca directamente con el aparente y fuertemente expresado derecho de autodeterminación de los sentineleses, su derecho a elegir el aislamiento sobre el compromiso, una elección que han defendido durante generaciones. Debemos ser cautelosos de romantizar su existencia, de proyectar sobre ellos el arquetipo del noble salvaje, intocado por las influencias corruptoras del mundo moderno. Si bien su aislamiento ha preservado un patrimonio cultural único, también significa que viven sin acceso a la medicina moderna, sin las protecciones contra enfermedades y lesiones que muchos en otros lugares dan por sentadas. Juzgar la calidad de sus vidas a través del lente de nuestras propias experiencias y valores es un ejercicio peligroso, lleno de prejuicios y una comprensión fundamentalmente errónea de lo que podría constituir el bienestar dentro de su propio contexto cultural, un contexto que apenas comprendemos desde nuestro punto de vista distante. La historia proporciona un catálogo sombrío de encuentros entre sociedades tecnológicamente avanzadas y poblaciones indígenas. Más a menudo que no, el contacto ha anunciado desastres para estos últimos: enfermedades, desplazamientos, erosión cultural y violencia directa. Los destinos trágicos de tantos grupos indígenas en todo el mundo sirven como una advertencia contundente, un testimonio del impacto devastador que incluso las intervenciones bien intencionadas pueden tener. ¿Hemos aprendido realmente las lecciones de estos encuentros pasados? ¿O nuestra persistente curiosidad, nuestro deseo de saber, aún corre el riesgo de repetir estas tragedias históricas, aunque bajo un disfraz diferente en esta era moderna? En un sentido muy real, los sentineleses actúan como un espejo inesperado, reflejando en nuestra propia sociedad sus valores, sus suposiciones y sus nociones no examinadas de progreso y felicidad. Su resuelta otredad nos obliga a cuestionar lo que realmente significa vivir una buena vida. ¿Está definida por la riqueza material, el avance tecnológico y la conectividad global? ¿O hay otras métricas, quizás más antiguas, de florecimiento humano, comunidad, conexión con la naturaleza, libertad de las presiones implacables de la existencia moderna? Su silencio sobre estos asuntos habla volúmenes, desafiando nuestras creencias más preciadas. En un mundo que se enorgullece de la conectividad, de la búsqueda implacable del conocimiento y del mapeo de cada frontera concebible, el pueblo sentineles de la isla Sentinel del Norte sigue siendo un enigma profundo y cautivador. Son un testimonio viviente de la fuerza perdurable de la voluntad humana, una pequeña comunidad que, contra todo pronóstico, ha preservado su antigua forma de vida, su sagrado aislamiento, frente a un mundo moderno que avanza sin cesar. Su historia sirve como un recordatorio contundente, casi anacrónico, de que no todos los rincones de nuestra tierra han cedido a las fuerzas homogeneizadoras de la globalización y que quizás, en estos raros santuarios de diversidad humana, reside una sabiduría que aún no hemos apreciado completamente. A lo largo de este viaje, hemos observado, desde una distancia necesaria y respetuosa, las costas de su hogar insular. Hemos contemplado los fragmentos de conocimiento obtenidos sobre su existencia, su notable autosuficiencia, su feroz independencia y el delicado equilibrio milenario que sostiene su cultura única. Su postura inquebrantable nos obliga a enfrentar algunos de los dilemas éticos más complejos de nuestro tiempo, desafiando nuestras nociones preconcebidas de progreso, nuestras definiciones de civilización y la naturaleza misma del respeto cuando nos enfrentamos a culturas tan profundamente diferentes de la nuestra. Culturas que explícitamente no nos piden nada más que ser dejadas en paz. Las preguntas provocadas por los sentineles persisten, persistentes e inquietantes, mucho después de que las imágenes se desvanecen. ¿Cuál es nuestra responsabilidad última hacia estas personas, que comparten nuestro planeta pero no nuestro mundo? Es salvaguardar su aislamiento, actuar como guardianes distantes e invisibles de su soledad, incluso si esto significa que su rico mundo interior, su lengua, sus creencias, permanezcan en gran medida desconocidos para nosotros? ¿O existe tal vez un camino futuro, por inimaginable que sea ahora, para salvar el inmenso abismo de comprensión de una manera que realmente honre su autonomía mientras se reconoce nuestra humanidad compartida y fundamental? Estas no son preguntas con respuestas fáciles, y tal vez la búsqueda de esas respuestas sea tan importante como cualquier resolución. Al concluir esta breve exploración en el mundo de los sentineles, la imagen de esas figuras decididas en la playa, sus flechas un símbolo claro y potente de su determinación, permanece grabada en nuestras mentes.
es un emblema poderoso de su inquebrantable deseo de permanecer sin ser molestados, de continuar su viaje ancestral en sus propios términos. Esperamos que esta historia haya provocado reflexión, despertado curiosidad y fomentado una reflexión más profunda sobre estos temas tan profundos. Te invitamos a compartir esta narrativa, a discutir estas complejas preguntas y a considerar lo que realmente significa respetar las elecciones de los demás en nuestro mundo diverso e interconectado. Porque al esforzarnos por entender, incluso desde lejos, a los sentineles, podemos llegar a entender algo vital sobre nosotros mismos.